¿De qué está hecho el cine? No, porque cuando ustedes no hablan, hablan los perros. ¿De qué está hecho? Sí. Pero se puede hacer una mezcla de todo lo que hemos mencionado, o sea, eso cabe. Sí. O sea, si es de qué está eso hecho, como dijo George ahorita, de todas las artes juntas metían una. Ajá, pero ¿cuáles son? La fotografía, Teatro, la el teatro, Música, La actuación, pintura. teatro, pintura. la pintura, Literatura. Entonces, aquí la es que combina literatura. lo que yo le hablé junto con Diego de la música. El cine tiene literatura, pero el cine no es literatura. El cine hace, al igual que hace la música el ascensor, de tomar una parte de la literatura, Exacto. sería el guión, y la ajusta al cine. Entonces, el cine no es pintura, por supuesto, porque tú no puedes hacerlo, aunque hay teóricos así del cine que han hecho rayando el celuloide y eso, pero tú no puedes hacerlo con los valores de la pintura. Tú tomas lo pictórico, la composición, el principio de la simetría o de la asimetría de Los la pintura, colores. los colores o el contraste, en el caso blanco y negro, contraste de tonalidades, y la aplicas a la fotografía, que entonces no es fotografía fija, es fotografía en movimiento, es cinematografía. Entonces, tomar de una, al igual que tú no tomas el teatro, no es que tú grabas la obra de teatro, tú la adaptas. Y la actuación no es la actuación teatral, que por eso se ve tan fea en la pantalla, porque está hecha para medios diferentes. para cine, exacto. Entonces, en el teatro se puede ver muy bien la actuación, pero en el cine, si tú actúas como se actúa en las tablas, No. el teatro, horrible. Tú dices, Se ve "Guácala". exagerado. Exagerado y repulsivo. Entonces, es como hace la música de ascensor, que te toma ejemplos mínimos de sentido. Mira, le llegó la luz a Rura. Ejemplos mínimos de sentido y los aplica. Entonces, así como te dijeron, los combina. Hola. En términos técnicos, hace una recombinatoria. La recombinatoria que ya vimos en la clase pasada tiene dos fases: el montaje, que es la parte intelectual de la combinación, y la edición, que es la parte manual o artesanal de la edición, que ahora es digital. Y por eso ya el digital une las dos partes. Una es lo que tú piensas que quieres unir, y otro es la edición, que entonces tú te dedicas a unirlo, plano por plano, etc. Rafael, que es editor, o todos ustedes que han editado, me imagino, que creo que todos ya han editado. Una cosa es tu plan, es el montaje. Y otra, entonces, tú editar y tienes que dividir los frames, y entonces combinar los frames y poner los efectos, y después le pones el audio, etc. Es el trabajo de post. Pero, o hay alguna forma, o alguien lo hizo ya, de sentar estas posiciones sobre qué compone el cine de una manera, quizás no científica, pero por lo menos disciplinada. ¿Ustedes creen que sí o que no? Que alguien ya lo haya hecho. Uh-huh. Yo me perdí un poco, o sea, que haya hecho qué, profe. Esto que estábamos diciendo del cine, que el cine es una combinatoria de factores. Estos factores no son eminentemente propios del cine, sino que son sacados de otras artes. Ajá. Ajá, que la pregunta es que si ya lo han hecho. No, que la pregunta es que si alguien sabe de qué está hecho el cine. Ah, No ya. comentamos nosotros qué tanteando. Del montaje. Sí, pero ¿qué? De la adaptación. ¿La qué? De la adaptación de las artes. De la vida. del conjunto, no sé. De un conjunto, no sé. No saben, ¿o sí? No creo que podamos Los ponerlo en 5 palabras. niveles serían. Ah, muy bien, dice María. El problema es que conceptualizarlo, o sea, ponerlo en palabras es lo que uno no sabe. Exacto. Entonces, con el cine pasa, yo les decía en historia del cine, el cine son 100 años, el cine documental son también, porque el cine documental comienza con los Lumière, pues son 115 años más o menos.
125 me dirán, no, porque estamos en el 2020, desde 1895. Un Profe, siglo, una pregunta. Diego. Una pregunta. Usted dice que el cine documental nació con los Lumière, Ujú. pero ese cine contaba de dos historias. No. Entonces, como no contaba de dos historias, ¿es posible, o sea, se le puede catalogar como reportaje? Ajá, y que incluso Paté, uno de los que fue el primer día, decía eso, que era reportaje. Reportajes en movimiento, le llamaban. Reportajes en movimiento. O photoplay, le decían en inglés. O sea, lo que diferencia un documental de un reportaje son las dos historias. Sí, porque el reportaje te cuenta una historia, que es la historia del reportaje. El documental te cuenta su historia, como si fuera un reportaje, pero entonces también te cuenta una segunda sumergida, que es lo que lo convierte en arte. Lo que lo distingue. Sí, pero no hay documental primitivo por eso mismo, Diego. Porque los documentales primitivos son reportajes, que son los corticos de los Lumière, pues son los hermosísimos cortos de los Lumière. Ok. Hay uno que sí tiene, hay dos en realidad, que seguro que tiene. Voy a buscarlo para mandárselo. Hay dos que tienen ya donde ya hay una segunda historia, donde hay dos historias. Entonces, ¿es cine o no? ¿Se le considera cine per se? Sí. Con el cine primitivo, que fue el del que más dimos, no te acuerdas, éramos 4 Ok. semanas, con el cine primitivo, que Sí, claro. todavía estaba en formación. Pero lo que lo marca como cine sería el mensaje que tratan de enviar. Lo que más como cine es lo que yo lo voy a decir ahora. Ok. No, de reportaje. Yo quiero mucho a José María, pero es reportaje. Es reportaje. Véanlo, no sé, alguno no lo ha visto, o la mayoría lo vio. Pizza de plástico. Es muy No, yo bueno. no. No lo he visto yo. Sí, yo lo vi. Pero vi. Sí. Es un estupendo Reportaje. reportaje. Pero Yo lo tú no- vi y vi un comentario de alguien de cine más avanzado y fue en un grupo con usted y él le dijo algo así como que sí, muy bueno, pero es un reportaje y yo no entendí, yo me quedé de que ¿cómo así? Porque es malo y ahora entiendo por qué es bueno, pero no es un documental, sino un reportaje. Entonces hay entonces no sé cómo decirlo, como un desacuerdo o un mal término. O sea, la gente lo está utilizando mal, el término, un mal uso del término. Sí, yo creo que un malentendido. Ajá. Sí, yo creo que la gente no termina de entender esto de la segunda historia. Y como los documentales no son tan populares, y lo que la mayoría de las cosas, la mayoría de lo que dicen documentales son reportajes. La mayoría. Incluso en los Oscars yo he visto que ganan mejor documental y son reportajes, no tienen dos historias. Ya no está pasando tanto, ya los gringos, sí. History Channel le dicen documental, pero son reportajes. Ya no está pasando tanto en los Oscars. Y ahora hay algo muy curioso, por eso lo vamos a ver más adelante, que descubrieron los gringos. Los gringos tienen un exceso de, un defecto de imaginación. Están carentes de imaginación, pero cuando logran la cosa, son estupendos. Cuando ellos lo logran, le falta mucha imaginación a los gringos. Pero cuando logran algo, lo hacen. Y entonces ellos han resuelto ese problema, pero de una manera magistral, que hay que aplaudirlo. Yo no sé quién fue el primero, que se le ocurrió, pero ya casi todos vienen así. Una cosa increíble. Entonces, los mejores documentales están aplicando ese método gringo, están saliendo con 3 historias. Una cosa, pero ahora reciente, estoy hablando de 2020. Un documental de 2020 que te queda como, wow, ¿y estos tipos? ¿Dónde están? Entonces, yo creo que Orson Welles, por eso todavía no está demostrado. Hay un grupo que está tratando de... en ese grupo hay un teórico del cine muy bueno, norteamericano, que fue actor en Hollywood, trabajó en varias películas, en unas cuantas, no fue en tantas películas, pero ahora es un teórico del cine, pero entonces él conoce el cine desde adentro, porque él fue actor, y fue productor y guionista, y ahora es teórico, ya es un hombre de 74 años, ya no sale, está en su casa escribiendo, y él está teorizando de esto, pero vamos con esto. El reportaje Luna se diferencia en eso, en que el reportaje tiene una sola historia. Puede ser muy bueno. Hay documentales, este reportaje es muy bueno. Hay documentales que con sus 2 historias son malos porque son aburridos.
Y este reportaje no es aburrido y te deja la imagen del daño ambiental, te la presenta que tú tienes que tomar conciencia en Isla de Plástico. Tú no puedes quedarte igual. Pero vamos a ver. Miren, ¿el cine es arte o no? Sí. ¿Y qué más Claro. es parte de arte? Método de Un expresión. medio de comunicación. Ujú. Entonces es un medio de comunicación artístico. ¿De ciencia? Entretenimiento. O sea, es industria. O sea, es un negocio. El cine deja dinero, cuesta dinero, pero también lo produce. Entonces él va a responder a las normativas de la industria. Entonces, de eso no hay duda. Si tú no tienes dinero, no la haces, aunque sea un corto. O si tú no lo haces con dinero en efectivo, pero porque tú tienes tu cámara, tú tienes tus amigos que no te van a cobrar y tú mismo lo vas a editar. Entonces sí cuesta, requiere recursos. ¿Y como arte entonces? También cumple con las características del arte. Si cumple con la de la industria. Luna. Profe, yo me estaba leyendo un libro de Barwell con Kristen Thompson que se llama El cine como arte e introducción, algo así. Muy bueno, muy bueno. Sí. Entonces, yo estaba leyendo que Barwell dijo que el cine son tres cosas: una industria como arte que viene del autor, y la tercera se me olvidó, la tendría que volver a leer. Él lo divide en tres cosas y que todo pasa por un proceso. Primero por el autor, después cuando te lo compran, y el tercero cómo lo recibe el público. Uh-huh. ¿Te lo compra quién? Cuando te lo compra la La industria. productora. Cuando la industria lo acepta. Y entonces los actores lo leen y le gusta, el fotógrafo lo lee y le gusta, o tú le pagaste al fotógrafo que no le gusta, él te lo va a fotografiar, el editor entendió lo que tú querías hacer, es un proceso. También está en la parte académica. Ustedes lo están estudiando para aprenderlo detrás de cámara y entonces poder, todo eso está incluido. Sí, Daniela. Ajá, que usted preguntó sobre si he considerado, o sea, como que el proceso de arte en cine. Y yo digo que sí, porque entonces un arte, por ejemplo, o sea, significa creatividad, como que expresar. Entonces, como que eso es cine, o sea, el cine tiene ese proceso, como ese proceso creativo y esa parte de querer expresar y tener como un mensaje. Y esa necesidad que se produce dentro de la mente y el corazón o el alma del artista de querer decir algo. Entonces, Exacto. cuando tú conectas, el público quiere escuchar algo y el artista quiere decir algo, entonces la película es exitosa. Exacto. Literalmente, la gente va a verla o gana premio, una de las dos. Cuando conecta con el público. Entonces, si es arte y cumple con los requisitos del arte, podríamos decir que el cine está hecho como está hecho el arte. ¿O no? ¿Ustedes creen que forzarlo el cine? Piénsenlo. Yo digo que sí, que te pasa por el mismo proceso. Entonces, vamos a ver de qué están hechos las Rafael, artes. yo, Sí. o sea, como que sí, el cine se parece, por ejemplo, a la música, que es indudablemente un arte, o sea, en el sentido de que hay una parte que es más, más técnica, hay una industria, pero es un proceso creativo también. Hay la industria musical es muy fuerte. Demasiado, diría yo. Cuando se calcula, quizás la industria musical es de las industrias artísticas la más fuerte de todas. El hermano de... Sí, Entonces, Luna. ¿de eso está compuesto el cine? ¿Cómo? De eso entonces está compuesto el cine, de materia, forma, técnica y esencia. Entonces habría que ver si son iguales. Vamos a ver entonces cómo se manifiesta en el cine estas cosas que se manifiestan en todas las artes. Sí, Luna.
Profe, yo le tenía que hacer una pregunta, pero es como usted personal de su método de enseñanza. A mí personalmente me gusta mucho su método de enseñanza. Y yo estaba hablando con alguna persona que se graduaron de cine en la UAS y estábamos hablando de cine. Y yo quería decir que si ese método fue usted que lo adaptó, porque yo estaba preguntando, hablando, y yo dije barroco. Ellos no sabían lo que era cine barroco, no sabían que eran los 5 niveles. Si eso fue como que usted lo adaptó para enseñárselo a nosotros, o hay profesores que lo enseñan y otros no saben de eso. Sí, mira, que yo tuve profesores que estudiaron en la Unión Soviética, como el que falleció recientemente, que yo le contaba, o la que ustedes tienen en Historia del Arte, Staliasnova. Entonces, en la Unión Soviética se trataba de enseñar que este método que yo trato de utilizar, que es de ir en conversación, el método, una copia, no es el método, pero es una copia o una adaptación que yo he hecho de la mayéutica. Porque a final de cuentas, decía Sócrates, que nada que la gente no sepa va a aprender. O sea, aunque para el platonismo, eso era una postura religiosa, nada que la gente no sepa va a aprender. O sea, decía Platón, el alumno de Sócrates, que la gente solamente lograba recordar. Pero como vimos en semiótica, utilizando la flor de Coleridge, la gente se queda con lo que la gente logra saber. Sí, Rural da como... Pero fíjate, cuando ustedes aprendieron a montar bicicleta, llegaron a un punto de comprensión del proceso de montar bicicleta o de nadar, no sé, porque quizá alguno monta bicicleta pero sin nada, en el cual es su cuerpo. Tú no tampoco sabes nadar, Laura. No, yo nada más sé montar patines. Bueno, pero también montar patines o patineta, igual. Eso, tú no puedes explicar a nadie cómo se monta patines. O sea, si la gente que no puede montar patines no lo monta, no hay forma. La gente tiene que aprenderlo. Entonces, eso es más o menos lo que yo trato. Porque lo que ustedes van a aprender es lo que se quede de lo que yo les diga, lo que ustedes lean, lo que ustedes practiquen. Que al final de cuentas, eso termina siendo el método por competencia, o trata de ser, pero ellos se pierden un poquito de dónde que viene eso. Y dejan de lado la mayéutica, el método socrático. Entonces, ustedes sí saben lo que es la esencia, lo que es la forma, lo que es la técnica y lo que es la materia de algo. Lo que no lo saben es en el arte o en el cine. Entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a usar a Nanook para eso. De las 4 puntos, ¿cuál ustedes creen que es el más fácil de definir? Los 4 Bueno, yo diría. Materia. La materia. Sí. Entonces, ¿cuál sería la materia del cine? Lo físico, todo lo que se puede tocar. La grabación. La Exacto. cámara, los actores, todo lo que tú puedes tocar. El Vamos a guión. ver. Los instrumentos. La materia es, la materia es aquello que es modificable, pero que existe en el tiempo y que ocupa un lugar en el espacio y que tiene momentos en el tiempo. Que no es modificable. Lo que es modificable. Es la materia modificable, la materia maleable, para el término más correcto. Es modificable. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, ahí podría caber lo que es la película o el documental en sí. La grabación. Ese es el resultado. De las 4 juntos, cuando se juntan las 4, nos van a dar como resultado la obra de arte. ¿Y qué le pasó a Arturo? ¿De qué se está escondiendo? Me mandaron algo. La materia podría ser guión, ¿no? No. No, podrían porque ser el los guión clips, cómo se va a hacer el montaje. tú puedes pensar en guión. Miren qué sencillo es. La materia del cine, ustedes lo dijeron cuando estábamos hablando. Cuando dice Daniela que imágenes y sonido, ¿las imágenes de qué tipo? Visuales. Movimiento. Ok, vale. Para que algo sea visual, ¿qué es que se necesita? Los Se pueda ver. ojos. Luz. Lente. Ah, ok. O sea, la materia del cine es luz y sonido. Miren, es tan sencillo que cuando ustedes quieren ver en una película
quieren ver una película en una computadora, si la computadora no tiene carga, no hay película. O si tiene el brillo bajito, tampoco se aprecia. Si el brillo está muy bajito, no se aprecia. Si la bocina está mudo, ¿qué pasa con la mitad de la película? O con la parte de audio de la película. No se escucha, no se entiende. Pero la No se película escucha. cambia, no la película. Lo que lo maleable es el sonido. Y cuando tú estás editando, por ejemplo, Rafael, cuando a Rafael le llegan los clips, le llegan los clips digitales ya no hay clips de físicos, lamentablemente. Le llegan los digitales, pero ¿qué le llegan? O sea, esos códigos digitales, ¿en qué se convierten? Se convierten en luz y en sonido. Nanum, Sí. en verdad, usted debería cuando, si usted tiene la oportunidad, de que cuando vuelva todo a ser presencial, ponernos a inventar con material real. Claro, eso Sería es lo que heavy. yo decía. En esta clase nos íbamos al botánico. Y entonces ahí cada quien con su camarita, con su celular, íbamos haciendo eso. Mascarilla. Sí, el botánico está cerrado, creo. Lo ideal sería hacerlo en algún momento. También nos llegamos a ir a los traguitos. Hay gente que corre todavía en el botánico, no, lo que te está diciendo. Sí, eso yo he visto Pero, fotos, yo no sé cómo ¿y lo que hacen. grabar los traguitos? Sí, fuimos con un grupo una vez, bajamos, porque nosotros hacíamos así, hacíamos las 3 rutas. Primero en la universidad, después la Zafra Universidad y después el botánico. Entonces también veíamos la diferencia entre la civilización y la naturaleza. Entonces la segunda historia yo siempre se la ponía del trabajo que íbamos a hacer y ellos hacían la primera. Era bonito. De eso, ninguno llegó a festivales ni nada porque era, mira, se acabó la playa. Ninguno llegaba a festivales ni nada porque eran un poquito burdos. Estaba muy temprano y lo hacíamos así. Ellos tenían que hacer la historia ahí mismo. Yo le daba la segunda y yo tenía que poner la primera ahí mismo, en el momento. Era que no íbamos del aula. Pero no, yo no editaba. Yo trabajaba en películas de celular por detrás de cámara, no iba a editar. Me tocó trabajar en unas cuantas películas con celular. En Lilis, en Sugar, unas cuantas. Sí, ahí sí se notaba el material del cine, porque entonces tú tenías el celuloide donde estaba registrado la luz y el sonido, que era la banda sonora, que se llama una bandita que tiene el celuloide, una bandita magnética, que donde daba el sonido y la luz, que tú la veías materialmente, como la luz manchaba el celuloide. Era una... que ahora digitalmente es menos material, pero es más energético. Usted desconecta la computadora y le gasta la batería viendo una película. Sin ninguna duda. Diana, ¿y la playa? ¿Cuánto que iba a durar en la playa? ¿Un mes? ¿Fueron 2 días? No, nada más. Ah, no, nada, 2 días. Fue muy poco. Suficiente. ¿Y cuánto hemos durado nosotros? Bueno, algunos sí han ido a la playa, pero... Como 1 año o 2. Ajá, pues yo ni fui en enero ni fui en febrero, entonces calculen. Yo tenía pilas sin ir, Más Sí, así como sí. dijeron, por ahí, como 2 años tenía. Jurado. Bueno, 2 años no, porque... Pero... Entonces tenemos la materia. La materia es lo más sencillo. Feo se va a poner en 2 semanas, ahora no. En 2 semanas se va a poner feo Boca Chica. La materia de luz y sonido, la materia del cine. No hay mucho más que buscar. Por ejemplo, en pintura, porque a veces con el ejemplo, ¿cuál es la materia de la pintura? El Canva y la pinceles. pintura. La pintura, los pinceles y eso. No, los pinceles no son, no. Es Ah, el ya, óleo, es la ok, pintura, ok. la masa, el pigmento y Sí, el lienzo. sí. Exacto. Ya Sí. se queda un minuto, vamos a ver el otro. Que bueno, no llegó hoy. Tenemos la materia. Piénsenla, a ver. Si hay si no están seguros, piénsenlo. Y piensen en Nanook. ¿Ustedes vieron a Nanook? Y vieron al oso y al niño. Seguro. Al oso. Al oso. ¿Qué oso? La piel, no sé. No había oso. La O piel sea, de lo oso. La mencionaron. piel del Al oso oso, lo sí. mencionaron, pero no lo enseñaron. Exacto. ¿Pero ustedes vieron a Nanook? Sí.
no que en el documental. No personalmente, pero a través de la Ajá, filmación. ustedes vieron la imagen de la nube. Exacto. ¿Ustedes escucharon la música? Sí, la escuchamos. Escuchamos la grabación. Bueno, escuchamos la grabación. Grabación de la música. Entonces ahí